En la Ciudad de México hay pedidos que nadie quiere tomar, no porque paguen poco, sino porque algunos repartidores no regresan iguales. Estás en Después de Medianoche. Estas son historias reales, contadas por quienes todavía se atreven a repartir de noche. La Ciudad de México nunca duerme. Mientras tú pides comida desde tu cama, alguien más recorre calles vacías, edificios abandonados y colonias donde Google Maps deja de ayudar. Repartidores de aplicaciones han contado historias que no aparecen en las noticias, pero que se repiten demasiado como para ser coincidencia. Y esta es la primera. El edificio que no existía. Dicen que en la Ciudad de México hay edificios que no aparecen en ningún plano. Construcciones viejas, olvidadas, que solo parecen existir cuando alguien las necesita. Esta historia no viene de internet. No es una leyenda urbana. La contó un repartidor real, y después de esa noche, jamás volvió a trabajar de madrugada. Eran aproximadamente las 2:40 de la mañana. Una hora en la que la ciudad cambia. Las avenidas se vacían. Los semáforos parecen inútiles. Y el silencio se siente incorrecto. El repartidor llevaba más de 6 horas trabajando. Cansado. Con ganas de cerrar el turno. Entonces llegó el pedido. Dirección cercana. Pago normal. Nada fuera de lo común. Aceptó sin pensarlo. Mientras avanzaba, notó algo raro. El GPS lo guiaba por calles cada vez más oscuras. Faroles apagados. Cortinas metálicas cerradas. Ni un solo peatón. El punto final marcaba un edificio antiguo. Demasiado antiguo para la zona. Cuando llegó, frenó en seco. El edificio no tenía número. Ni placas. Ni buzón. Ni nombre. Solo una puerta negra, ligeramente abierta. Pensó que era un error. Revisó el pedido. La dirección coincidía. Decidió llamar al cliente. Nada. Justo cuando iba a cancelar, su celular vibró. Mensaje nuevo. Ya estás abajo. Sube. No decía departamento. No decía nombre. Solo eso. Sube. Empujó la puerta. El sonido fue seco. Pesado. Dentro, el aire era húmedo, denso. Como si nadie hubiera entrado en años. No había elevador. Solo escaleras estrechas. Paredes con pintura descascarada. Focos que parpadeaban. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Mientras subía, sintió algo extraño. Como si alguien bajara al mismo tiempo. Pero no escuchaba pasos. Segundo piso. Silencio total. Tercer piso. Una sola puerta. Entreabierta. De adentro salía un olor raro. No era comida. No era basura. Era viejo. Golpeó suavemente. Pedido, dijo. Nadie respondió. Esperó. Entonces, su celular vibró otra vez. Déjalo ahí. Colocó la bolsa frente a la puerta. Sacó el celular. Abrió la cámara. Tomó la foto. La aplicación tardó unos segundos en cargarla. Cuando apareció la imagen, su estómago se cerró. Detrás de él, reflejada en el vidrio oscuro del pasillo, había una silueta. Alta. Quietísima. Demasiado cerca. Se giró de inmediato. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Las luces ya no parpadeaban. Corrió escaleras abajo. Saltando escalones. Sin mirar atrás. Empujó la puerta. Salió. El aire frío de la calle lo golpeó. Subió a la moto temblando. Antes de irse, revisó el pedido.
Estado, cancelado. Hora de cancelación, 10 minutos antes de que él llegara al edificio. El cliente ya no existía. La dirección tampoco volvió a aparecer. Al levantar la vista, el edificio estaba completamente oscuro. La puerta cerrada. Como si nunca hubiera estado abierta. El repartidor renunció esa misma semana. Dice que todavía sueña con ese pasillo. Con la foto. Con la silueta. Y está convencido de algo. Ese pedido no era para entregar comida. Era para comprobar quién estaría dispuesto a subir. No era la persona de la foto. La mayoría de los repartidores revisa dos cosas antes de entregar un pedido: la dirección y la foto del cliente. Porque a veces, la persona que abre la puerta no debería estar ahí. Y esta historia empieza justo así. Con una puerta que se abrió, y alguien que no coincidía con la imagen. Era una noche tranquila. No madrugada extrema. Alrededor de las 9:30 de la noche. La repartidora llevaba varias entregas sin problema. Zona residencial. Calles bien iluminadas. Aceptó el pedido sin pensarlo. Casa particular. Nombre del cliente, Luis. Nada raro. Hasta que llegó. Desde afuera, la casa parecía normal. Portón gris. Luces encendidas. Pero había algo incómodo en el ambiente. No se escuchaban televisiones. Ni música. Ni voces. Solo el sonido del motor de su moto y su propia respiración. Tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. El hombre que apareció no era el de la foto. La imagen mostraba a un joven. Sonriente. Aproximadamente de unos 25 años. El que abrió la puerta tenía más de 50. Delgado. Ojeroso. Con una mirada fija, demasiado quieta. ¿Pedido para Luis?, preguntó ella. El hombre la observó unos segundos. Luego sonrió. Sí, soy yo. Ella no le entregó la bolsa de inmediato. Miró de nuevo la pantalla. Luego al hombre. ¿Puede confirmar el nombre?, dijo. Luis, respondió, sin dudar. Pasa, aquí te pago. Abrió más la puerta. Desde adentro, salía un olor fuerte a humedad. Ella dio un paso atrás. Aquí está bien, dijo, extendiendo la bolsa. La sonrisa del hombre desapareció. Cuando tomó la comida, se inclinó ligeramente hacia ella. Su voz bajó. No te vayas tan rápido, nadie viene nunca. Ella sintió un escalofrío inmediato. No respondió. Dio media vuelta. Caminó hacia su moto. Sintió la mirada del hombre, clavada en su espalda hasta que se subió. Avanzó 2 calles cuando su celular vibró. Era un mensaje de la app. ¿Te encuentras bien? Frenó. Otro mensaje. El cliente reportó un problema con la entrega. Ella respondió que todo estaba bien. Minutos después, llegó una llamada del soporte. La voz fue directa. ¿La persona que recibió el pedido coincidía con la foto del perfil? Ella dudó. No, respondió. No era la misma persona. Gracias por avisar, dijo el operador. Ya estamos revisando el caso. Antes de colgar, agregó. No vuelvas a esa dirección. 2 días después, ella reconoció la casa en las noticias. Misma fachada. Mismo portón. Cateo policial. Vecinos declarando. Personas desaparecidas vinculadas con ese domicilio. Mostraron una foto del detenido. Era el mismo hombre que le abrió la puerta. La repartidora dejó de aceptar pedidos nocturnos. Dice que aún revisa las fotos más de una vez. Porque aprendió algo esa noche.
A veces, el mayor peligro no está en la calle, sino en la persona que te invita a pasar. El pedido que se movía. Los repartidores confían en una sola cosa para mantenerse a salvo, el mapa. Porque mientras el punto esté quieto, todo tiene sentido. Pero esta historia trata sobre un pedido que nunca estuvo en el mismo lugar 2 veces. Y sobre alguien que sabía exactamente dónde estaba el repartidor en todo momento. Era poco después de la medianoche. No tan tarde como para levantar sospechas, pero lo suficiente para que la ciudad se sintiera vacía. El repartidor llevaba años trabajando de noche. Conocía la Ciudad de México como pocos. Zonas peligrosas. Horarios muertos. Trucos para evitar problemas. Cuando entró el pedido, no dudó. Punto de entrega, zona industrial. Pago alto. Cliente nuevo. Aceptó. Al avanzar, notó algo raro. El punto del mapa se movía. Al principio pensó que era el GPS. Un error común. Se detuvo en un semáforo. Miró la pantalla. El marcador avanzó una calle. Luego otra. Como si el cliente estuviera caminando. Justo cuando iba a escribir al soporte, llegó un mensaje del cliente. Sí, vas bien. Ya casi llegas. El repartidor frunció el ceño. No había escrito nada. Siguió avanzando. Entró a una zona sin comercios. Bodegas. Naves industriales. Calles largas y oscuras. El punto seguía moviéndose, siempre unos metros adelante. Nunca se detenía. Nunca llegaba. Entonces llegó otro mensaje. No te desvíes. El repartidor sintió un nudo en el estómago. No había tomado ninguna desviación. Reduciendo la velocidad, decidió cancelar. Pero el botón no respondía. La app se congeló. El celular vibró. Nuevo mensaje. No canceles. Se detuvo por completo. Apagó la moto. El silencio era total. Ni autos. Ni perros. Ni viento. Solo el brillo del celular iluminándole la cara. Entonces apareció el último mensaje. Te estoy viendo. El repartidor levantó la vista. A unos 30 metros, una camioneta blanca estaba estacionada. Motor encendido. Luces apagadas. La puerta del copiloto se abrió lentamente. Nadie bajó. El punto del mapa se detuvo exactamente junto a la camioneta. El pedido seguía activo. Su celular vibró una vez más. Entrega aquí. De pronto, la pantalla cambió. Pedido cancelado. Sin razón. Sin aviso. El marcador desapareció. Cuando volvió a mirar la calle, la camioneta ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. El repartidor se quedó inmóvil varios minutos. Después se fue. Nunca reportó el incidente. Dice que desde esa noche ya no acepta pedidos con clientes nuevos ni entregas en zonas industriales. Porque está convencido de algo. Algunos pedidos no buscan comida. No buscan direcciones. Buscan saber quién estaría dispuesto a seguir un punto en el mapa, aunque no sepa quién lo está guiando. El pedido del lugar donde nadie vivía. Hay direcciones en la Ciudad de México que simplemente no deberían recibir pedidos. Lugares donde no hay casas. Ni departamentos. Ni señales de vida. Y aún así, alguien pide comida desde ahí. Esta es la historia de un repartidor que aceptó un pedido a un lugar donde, oficialmente, nadie vivía. Eran cerca de las 11:50 de la noche. No tan tarde como para desconfiar, pero lo suficiente para que la ciudad se sintiera distinta. El repartidor llevaba años trabajando. Había entregado en colonias peligrosas, calles sin luz,
zonas conflictivas. Pero nunca había visto esa dirección. El pedido era sencillo. Poco pago. Cliente sin calificaciones. Aceptó solo porque iba de regreso a casa. Desde el inicio, el mapa se veía extraño. No marcaba una casa. No marcaba un edificio. Marcaba un terreno largo, pegado a unas viejas vías del tren. Zona semiabandonada. Pensó que quizá era una bodega o una construcción improvisada. Siguió. Mientras avanzaba, las calles se volvieron más solitarias. Demasiado. Llegó al punto exacto. Frenó. Frente a él, no había nada. Solo una reja oxidada, grafitis viejos y un camino de tierra que se perdía en la oscuridad. No había timbre. No había puerta. No había luces. El mapa decía, has llegado. El repartidor tragó saliva. Cuando estaba a punto de cancelar, llegó un mensaje del cliente. Sí, es ahí. Pasa la reja. El repartidor miró alrededor. No había cámaras. No había casas cercanas. Respondió. Aquí no vive nadie. La respuesta llegó de inmediato. Por eso. Durante varios segundos no se movió. Sabía que no debía entrar. Pero la reja estaba abierta. Como si alguien la hubiera dejado así esperándolo. Apagó la moto. La empujó lentamente hacia el camino de tierra. Cada paso hacía crujir la grava. El silencio era absoluto. A unos 30 metros, apareció una estructura. No era una casa. Era una mezcla extraña de láminas, madera y muros viejos. Había una luz tenue encendida adentro. Golpeó suavemente. Nada. Entonces escuchó un movimiento. Pasos. Demasiados pasos para un lugar tan pequeño. La puerta se abrió. No completamente. Solo lo suficiente para que una mano saliera y tomara la bolsa. No vio el rostro. Solo escuchó una voz baja. Déjalo aquí, y vete. Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró. Desde adentro, escuchó más voces. Susurros. Caminó de regreso rápidamente. Subió a la moto. Antes de irse, miró el pedido. El cliente había escrito una última cosa. Gracias por no hacer preguntas. Horas después, ya en casa, buscó la dirección. No aparecía en registros. Ni en catastros. Ni en mapas antiguos. El terreno estaba marcado como inhabitable desde hacía años. El repartidor nunca volvió a aceptar pedidos en zonas vacías. Dice que aprendió algo importante esa noche. En la Ciudad de México hay personas que no quieren ser encontradas, pero aún así, necesitan que alguien les lleve comida. Y cuando eso pasa, el repartidor es el único que sabe que estuvieron ahí. Después de escuchar estas historias, es fácil pensar que son casos aislados. Errores. Coincidencias. Mala suerte. Pero todos los repartidores que las vivieron coinciden en algo inquietante. La Ciudad de México cambia de noche. No solo se vacían las calles, se revelan lugares que no aparecen de día, personas que no deberían estar ahí, y pedidos que parecen existir solo para probar quién se atreve a aceptarlos. Un edificio que no figura en ningún plano. Una persona que no coincide con su identidad. Un punto en el mapa que se mueve como si tuviera voluntad. Un lugar donde nadie vive, pero alguien siempre responde. 4 historias distintas. Mismos horarios. Mismo patrón. Silencio. Soledad. Y alguien observando desde el otro lado de la puerta. Los repartidores no buscan problemas. Solo siguen una ruta. Un punto en una pantalla. Pero en una ciudad tan grande como esta, no todos los pedidos quieren comida.
Algunos solo quieren saber quién está dispuesto a llegar hasta el final. Así que la próxima vez que pidas algo de madrugada, cuando la ciudad esté en silencio y tu repartidor tarde un poco más de lo normal, recuerda esto. Hay entregas que nadie debería aceptar. Y hay direcciones que solo existen cuando alguien está dispuesto a ir. Si eres repartidor o conoces una historia real, déjala en los comentarios. Tal vez sea la próxima que se cuente.